Perlas de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Cuando hablamos de dolor, de tristeza o de sufrimiento, podemos hablar de dos tipos de dolor, de tristeza o de sufrimiento. Uno que vale la pena y otro que no vale la pena. Cuando hablamos de pensamientos, podemos hablar de dos tipos de pensamientos. Uno que nos hace sufrir y otro que hace que nos sintamos bien. Te damos gracias, Dios, en este día. Gracias porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Padre, dirígenos a lo largo de este capítulo. Te pedimos que nos reveles, Señor, tus verdades, las perlas que necesita nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Y en este capítulo, particularmente para quienes somos psicólogos, encontramos en este capítulo dos preciosas perlas. Uno, ¿cómo es que debiéramos nosotros aprender a pensar porque los pensamientos tienen mucho poder? ¿Y cómo es que nosotros debiéramos relacionarnos con el dolor, con la tristeza, con el sufrimiento? El apóstol Pablo, en el primer versículo, cierra el mensaje que se inició en el versículo 14 del capítulo 6, donde se nos habla acerca de que nosotros somos templo de Dios. Se nos habla acerca de el pacto que Dios quiere establecer con su pueblo. ¿Y cuál es ese pacto? Dios, nuestro Dios, y nosotros, su pueblo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? El anhelo de Dios de ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. De que Dios quiere morar en nosotros porque somos el templo de Dios. Y el apóstol dice, amados, los seres humanos deben reflejar el amante carácter de Dios en sus relaciones con los demás miembros de la familia de la fe, con los hermanos de esperanza. La verdadera religión siempre estimula la ternura del corazón. Siempre. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, recuerden, la promesa, el anhelo de Dios de morar en nosotros, de ser nuestro Dios y de que nosotros seamos su pueblo. Y para que se consume el anhelo de Dios, el plan de Dios, el pacto, en estos tiempos lo conocemos como el nuevo pacto, para que se consuma ello, nosotros debiéramos de limpiarnos. Dice el apóstol, limpiémonos de toda contaminación. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Recuerden lo que dice Jeremías, ¿no? Aunque el etíope quisiera borrar sus manchas, no va a poder. Y también en ese mismo capítulo, Jeremías dice, aunque amontones jabón, tu mancha permanece. Nosotros no podemos limpiarnos, porque no tenemos ese poder de limpiarnos. Si tuviéramos ese poder, no necesitaríamos de Jesús. El creyente puede llegar a la santidad únicamente si permite que Dios obre en él y por medio de él. Solo Él puede limpiarnos. Apocalipsis dice que los santos, los justos, vencen al enemigo por medio de la sangre de Cristo. El mismo Apocalipsis 7 dice que los redimidos han lavado sus vestiduras con la sangre de Cristo. El cristiano debe hacer uso del medio dispuesto por Dios para esa limpieza. Dios
despierta la voluntad para que los seres humanos puedan ejercerla. ¿Qué dice Filipenses? Él es el que crea en nosotros el querer como el hacer. Recuerden que todo lo relacionado con nuestra redención es iniciativa de Dios. Por otro lado, la armadura de Cristo está a disposición de todos los cristianos. ¿Para qué? Para ser vencedores. Pero es nuestra responsabilidad revestirnos de ellas. Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros seamos vencedores, para que nosotros podamos limpiarnos. Él nos da todo lo necesario. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación. Cuando esta amonestación se aplica a la carne, se refiere a todas las clases de pecado que se cometen mediante las facultades corporales. Y cuando se aplica al espíritu, se refiere a los pecados de la mente, como los malos pensamientos, el orgullo y la ambición. Marcos 7:15, Marcos 23 o 2 de Corintios 10:4-5. Pablo habla mucho acerca de la carne y del espíritu. Nuestra condición, apartados de Dios, y nuestra condición cuando ya estamos sirviendo a Dios. Pero en esta ocasión, cuando habla de toda contaminación de carne y de espíritu, nos está hablando acerca de prácticas y formas de pensar. Por ejemplo, el 10º mandamiento está relacionado con esta segunda parte de espíritu. Cuando en el 10º mandamiento el Señor dice, no codiciar, la codicia surge de dentro de nosotros. Lo que el mismo Señor Jesús mencionó, de la abundancia del corazón habla la boca. O cuando reprendió a los líderes religiosos que estaban tan preocupados de la limpieza exterior, les dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Tu forma de pensar, ¿cómo piensas? ¿Qué pensamientos albergas? Emociones, sentimientos, motivaciones. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. La Biblia utiliza mucho la palabra perfeccionar. Pablo aquí habla del crecimiento presente que finalmente lleva a alcanzar la meta. ¿Qué meta? De ser nosotros el pueblo de Dios y Dios nuestro Dios. Perfeccionando la santidad. La santificación, queridos hermanos, es obra de toda la vida. Hoy avanzaremos o retrocederemos en el camino de la santificación si nos presentamos o no. Sucede algo curioso con las personas. A lo largo de estos años que vengo publicando los estudios, hay días en los cuales las personas ingresan en mayor número y hay días en los cuales ese número disminuye. Generalmente el domingo disminuye o cuando hay feriados disminuye. La santificación es un proceso de todos los días, sea feriado o no sea feriado, sea fin de semana o no sea fin de semana. Si nosotros creemos que solo el sábado debiéramos hacer énfasis en nuestra relación con Dios y los demás días bajar ese énfasis, estamos equivocados. Nuestro énfasis por buscar la santidad tiene que ser un asunto de todos los días. Como vimos en el capítulo de ayer, hoy es el día de salvación. La santificación tiene que ver con nuestra relación, con nuestra entrega diaria con Dios. Algunos hablan de la justificación y la santificación. La justificación es el momento en el cual Dios te declara limpio. Y la santificación es el avance que vas dando en tu vida.
cómo se va transformando tu vida por medio de la contemplación, cómo van cambiando tus hábitos, cómo va cambiando tu estilo de vida, cómo va cambiando tu forma de utilizar tus talentos, tus recursos. Hay personas que antes de conocer al Señor tenían un estilo de vida completamente diferente y después de conocer al Señor tienen otro estilo de vida, ¿no? Que no tiene ninguna relación con el anterior. Muchos que se llaman cristianos están muy lejos de la santidad y la verdadera santificación, porque ignoran o estiman livianamente la norma de santidad de Dios. Recuerden, hoy es el día de salvación. Y el apóstol termina hablando acerca de en el temor de Dios. La verdadera santificación tiene lugar en la vida del creyente que siempre está consciente de que se encuentra en la presencia de Dios. Una santa reverencia ante Dios es esencial para la perfección de la santidad. ¿Se da cuenta? En el temor de Dios. Va a la casa del Señor en el temor de Dios. Inicia los estudios en el temor de Dios. Realiza sus actividades diarias en el temor de Dios. No dejamos de ser cristianos cuando estamos lejos de la iglesia. Somos hijos de Dios en todo momento. Recuerden el pacto. Dios nuestro Dios y nosotros su pueblo. De los versículos 2 hasta el resto del capítulo se nos habla acerca del regocijo de Pablo al enterarse del arrepentimiento de los corintios. En estos versículos es donde vamos a encontrar nosotros cómo es que los pensamientos nos juegan a favor o en contra. Cómo es que nosotros debiéramos afrontar la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, les dice lo mismo, ¿no? Que juzguen si él los había defraudado, si los había engañado. Y el apóstol dice, yo he predicado, les he dado toda la verdad, les he enseñado y he vivido de tal forma que no he hecho daño a nadie, no he sido tropiezo para nadie. Y eso lo encontramos en el capítulo 20, en el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y ahora Pablo le dice a los corintios lo mismo, admitidnos, ¿no? Dadnos cabida en vuestro corazón, recíbenme. A nadie hemos agraviado. Pablo pensaba específicamente en las críticas levantadas contra él debido a la forma como trató ciertos problemas. Pablo estaba muy preocupado por la respuesta que pudieran haber tenido los corintios en relación con su primera carta. Y entonces Pablo ahora que dice, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Nadie en la iglesia de Corinto, excepto los falsos líderes, ni en ninguna otra parte había hecho semejantes acusaciones como las que dichos dirigentes habían lanzado contra el apóstol. Pero él se había comportado de tal manera que su integridad estaba por sobre toda duda. Y aquí encontramos una gran perla. La gente puede acusarnos de muchas cosas, pero nuestros hechos serán los que hablen más fuerte. Por eso el apóstol habla, que nos cuidemos incluso de de la apariencia de mal. Y eso lo encontramos nosotros en la segunda carta a
o a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, donde dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal, de toda apariencia de mal, no solamente de lo que es malo, sino incluso de lo que puede parecer malo. Y Pablo dice, juzguenme ustedes por mis hechos, no por lo que digan los demás. Y aquí encontramos otra perla más. Generalmente nosotros creemos los dichos de las personas. Cuando alguien levanta una injuria, un falso testimonio, le damos mucho crédito, sin haber escuchado a la otra parte o sin tomar en cuenta los hechos de esa persona. Pablo dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Los adversarios de Pablo habían lanzado una serie de acusaciones. Pero ahora Pablo dice, vean ustedes. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a vivir de tal forma que nuestros hechos desmientan todo tipo de acusación. No lo digo para condenaros. No lo digo para hacerlos sentir mal, dice el apóstol. Pablo parece que temía haber sido juzgado indebidamente, temía que los corintios entendieran la insinuación de que no lo habían recibido y la negación del apóstol de los cargos hechos contra él como una crítica y una condenación contra ellos. Pablo niega una intención tal. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. ¿Cómo empezó este capítulo? Amados, ¿verdad? Dice, así que, amados, el amor de Pablo por los corintios, el amor de Pablo por los conversos, queda evidente en la forma como se relaciona con ellos y en la forma como escribe sus cartas a las diversas iglesias. Estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. El apóstol estaba listo para morir con ellos y por ellos. Los amaba tan profundamente que no podía vivir sin ellos y sin su afecto recíproco. ¿Qué es lo que nosotros, mire, podemos encontrar? Y esto nos trae a la mente lo que sucedió con Moisés, el amor que tenía Moisés por su pueblo. Cuando el pueblo de Dios, y esto está en Éxodo 32, levantó el becerro y llamó al becerro su Dios, Dios le dice a Moisés, permíteme terminar con ellos. Y Moisés le dice, no, Señor, intercede por el pueblo, pide que los perdone. E incluso él dice, si no los perdonas, borra también mi nombre de tu libro. Ese es el amor que Pablo está mostrando por la iglesia, por los miembros de la iglesia. Y esta es otra gran perla que nosotros hemos de cultivar, el amor por los miembros de la iglesia. Estar dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que el Señor nos ha permitido, para que ellos sigan creciendo en la fe. Siempre que podamos hacer algo por ellos, hagamos. Para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Los corintios habían demostrado con anterioridad claramente que rechazaban el consejo y las instrucciones del apóstol. Pero que dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Soy sincero. Les digo las cosas como son. Pero en cada cosa que decía Pablo como son, procuraba no ser hiriente. Y ese es otra habilidad que nosotros tenemos que aprender. Hay que hacer ver a las personas que están en un error, pero no necesitamos ser hirientes. No necesitamos lastimar a las personas, sino hacerles ver que están en un error y que comprendan
que deben enmendar su camino. Mucho me glorío con respecto de vosotros. ¿Mm? Que dice, mucho me glorío con respecto de vosotros. O sea, me siento orgulloso de ustedes. Me gusta hablar bien de ustedes. Y eso es lo que posteriormente escribe, cuando dice, yo a Tito le he dicho lo bien que me siento de ustedes, que tanto confío en ustedes. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Siempre hemos de reconocer las virtudes de las personas. A veces nosotros somos rápidos para señalar defectos, pero no para felicitar los éxitos, las virtudes, las pequeñas victorias de los miembros de iglesia. Mucho me glorío, qué bien lo has hecho. Y si lo hizo mal, una palmadita ahí, tú puedes, sigue adelante, tú lo vas a lograr. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El gozo tal es la antítesis del sentimiento de estar abrumado sobremanera. Ahora Pablo no solo tenía confianza en los corintios, sino que se jactaba de ellos y era consolado por ellos, por lo cual estaba lleno de sobreabundante gozo. Fue grande su alivio ante el evidente cambio de actitud, por lo menos de la mayoría de los corintios. Lo que Pablo pensaba de los corintios se confirmó cuando Tito vuelve y le da las noticias. Por eso dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. Hay tribulaciones, me siento gozoso porque sé que vale la pena. La preocupación que sentía Pablo por el bienestar espiritual de la iglesia de Corinto es un distintivo del verdadero ministro. Si un ministro no se preocupa por el bienestar de su congregación de la feligresía, tiene que recapacitar, tiene que reconsiderar su camino. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Ahora Pablo recuerda lo que ha escrito en el capítulo 2, versículo 13, ¿no? ¿Cuál había sido el ambiente? ¿Cuál había sido la angustia, la ansiedad que los sobrecogió a él cuando no conocía nada sobre los corintios? ¿Cómo habían reaccionado a la carta enviada? ¿Cómo habían recibido a Tito? Él que dice, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Recuerden lo que dice el versículo 13 del capítulo 2, 13-14. Pablo había llegado a Troas, y en Troas las puertas se le abrieron. Dice, el Señor nos abrió las puertas para evangelizar. Pero tal parece que habían quedado a encontrarse con Tito en ese lugar. Y al no encontrar a Tito, Pablo dejó todo y volvió a Macedonia. Y ahí en Macedonia tampoco encontró a Tito. Miren, por lo que hemos leído hasta aquí, los problemas que había en Corinto, las dificultades que había, los judaizantes trabajando, los enemigos que se habían levantado. Pablo tenía muchas razones para pensar que a Tito le habían tratado mal. Pablo tenía muchas razones para pensar que los corintios habían reaccionado mal a su carta. Estas, ¿no?, ideas, esta forma de pensar, y qué tanto otros habrán embargado a Pablo que hicieron que abandonara Troas, fuera a Macedonia. Y dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Y atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Ya sabemos de fuera cuántos conflictos, cuántas luchas, apedreado, perseguido, amenazado. Y por dentro, esa es la gran batalla que tenemos que aprender nosotros a vencer.
Esa es la gran batalla. En Proverbios dice que la verdadera victoria que debe tener todo cristiano, toda persona, es la victoria de esa batalla contra sí mismo, contra su forma de pensar, porque esas luchas internas son las que van a hacer que nos sintamos bien o mal. Por dentro, temores. ¿Y cuáles eran los temores de Pablo? ¿Qué es de Tito? ¿Qué ha pasado con Tito? ¿Qué es de la iglesia de Corinto? ¿Cómo han tomado las cartas? Nuestros pensamientos, estimados hermanos y hermanas, pueden hacernos sufrir o pueden hacernos sentir muy bien. Y generalmente sufrimos más por la forma como pensamos, porque solemos pensar en lo peor que puede haber pasado. Imagínense, Pablo pensando que a Tito le había sucedido algo físicamente o a Tito lo habían maltratado. No se había encontrado. Pero en el versículo 6, ahora Pablo nos muestra que sus temores, sus angustias, no se condecían con la verdad, con lo que estaba sucediendo. Y es que eso es lo que sucede con la gran mayoría. Pensamos siempre lo peor y la realidad es distinta. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito llegó y ni había sido maltratado. No había sucedido nada. Por el contrario, a Tito le habían tratado bien. Pablo había pasado por un sinnúmero de peligros materiales y persecuciones, pero siempre los había considerado como un privilegio y un gozo. Romanos 8:18, Romanos 8:35 a 39. Esas dificultades no eran las que oprimían el espíritu de Pablo, sino los sufrimientos que le ocasionaban sus hijos en la fe. Sufría mucho por los corintios porque los amaba profundamente. El regreso de Tito alivió a Pablo del temor de la seguridad personal de su colaborador. En ese tiempo los viajes eran muy peligrosos. Es indudable que Tito había compartido la preocupación de Pablo por la situación que había en Corinto y por eso su regocijo significaba más para el apóstol que lo que había significado, ¿no?, para los demás. ¿Se imaginan? Dice, Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Allí estaba Tito, sano y salvo. Pero la incertidumbre es lo que nos juega en contra. La incertidumbre es lo que suele desesperarnos, suele llenarnos de ansiedad. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. La forma como había sido tratado. Lo habían recibido muy bien a Tito. Se imaginan un alivio como aquellos que dicen, es como si la carga pesada que teníamos se nos quitó, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Insisto, sufrimos más por lo que pensamos que por lo que en verdad sucede. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó. ¿Qué dice? Pablo había pensado que su carta puede haber sido mal interpretado, porque nosotros hacemos eso. Leemos algo y le podemos dar un significado muy particular. Quien escribe una carta puede darle un significado, pero quien lo lee puede darle otro significado. Pero aquí la mayoría había entendido el propósito de la carta. Y por eso dice Pablo, cuando los entristecí,
Es lo que pensaba el apóstol. Pero ahora esta gente había reaccionado positivamente. Y aquí es donde entramos, de que hay sufrimientos que valen la pena y otros que no valen la pena. Tristeza que vale la pena, tristeza que no vale la pena. Dolor que vale la pena, dolor que no vale la pena. ¿Cómo es esto? Miren, un ejemplo. En una relación de pareja, las cosas pueden ir tan mal. Hay peleas, la gente se siente mal, pero no se quieren separar. Y ese dolor se prolonga y es un dolor que no termina nunca. Sufrimiento, sufrimiento, tristeza, tristeza. Pueden pasar meses, años y no se acaba. Y generalmente no se termina esa relación por miedo a sufrir, pero están sufriendo. Ese dolor, esa tristeza, no vale la pena, porque no soluciona nada. Pero cuando una persona, al darse cuenta que esa relación ya no da más, sino que lo está perjudicando, decide terminar, los primeros días, las primeras semanas, posiblemente el sufrimiento va a ser fuerte. Pero con el paso del tiempo, ese sufrimiento va a ir disminuyendo. Y va a llegar un momento en que va a desaparecer. El problema habrá sido solucionado. Ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza habrá valido la pena. Y de eso nos está hablando el apóstol. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. ¿Mm? Fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Y aquí nos detenemos un momento. Cuando habla el apóstol de arrepentimiento, ¿de qué está hablando? Recuerden que arrepentimiento significa cambio de rumbo, cambio de estilo de vida, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Cuando alguien dice me arrepiento, pero sigue haciendo las cosas de la misma manera, no se ha arrepentido. Siente dolor por haber sido descubierto, siente dolor por haber sido expuesto, siente vergüenza y dice, bueno, me arrepiento. Pero el verdadero arrepentimiento produce cambio en la vida de la persona. Si estaba haciendo de una manera, ahora hace de otra manera. Entonces dice, fuisteis contristados para arrepentimiento. Se produjo un cambio en la iglesia de Corinto, porque habéis sido contristados según Dios. Y esa tristeza, el ser contristado según Dios, es lo que vale la pena. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí están los dos tipos de dolor, de tristeza. Uno que vale la pena y otro que no vale la pena. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Produce un cambio en el estilo de vida, en la forma de pensar, en la mente. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Un ejemplo, cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, en él se produce la primera tristeza, la tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Cuando Judas se da cuenta que había traicionado a su maestro, en él se produce la tristeza del mundo. Y esa tristeza le produjo la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en esta gran diferencia? Tristeza, dolor que vale la pena y tristeza y dolor que no vale la pena. ¿Cuál de las tristezas sientes tú? ¿Por cuál de las tristezas del dolor te inclinas? ¿Por el que vale la pena o por el que no vale la pena? Si hay algo que te está haciendo sufrir, rompe con eso.
Posiblemente vas a sufrir más por un tiempo, pero ese dolor valdrá la pena porque solucionará el problema. Hay gente que sufre por años y años y sigue sufriendo y siguen lamentando su vida, pero no quieren dar fin a ese dolor por supuestamente, ¿y qué va a ser de mí? Voy a sufrir mucho, pero vienen sufriendo años de años. La diferencia entre el verdadero y el falso dolor por el pecado se encuentra en, ¿no?, en el contraste entre Pedro y Judas. Recuerden eso. Lo que pasó con Pedro y lo que pasó con Judas. La tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué está diciendo Pablo? Esa tristeza, según Dios, ha transformado la vida de ustedes. Han madurado en la fe, han crecido en su relación con Dios. Esa tristeza vale la pena. A veces hay problemas en las iglesias y los dirigentes o los pastores de turno no quieren enfrentar el problema porque supuestamente van a producir una tristeza, van a producir un dolor. Hay ocasiones en las cuales hay que producir esa tristeza, ese dolor que va a repercutir para bien. Pero, dice, el problema no es lo que se dice, sino cómo se dice, cómo se aborda el problema. Si tú haces que la gente se dé cuenta que lo que estás procurando es su bien, su bienestar, esa tristeza, ese dolor, valdrá la pena. Lo que sucedió con los corintios. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Miren el giro que da Pablo en su carta. Dice, no fue por causa del que cometió agravio. Pablo, ¿qué está diciendo? El propósito de la carta era que ustedes se den cuenta de su relación con Dios. Hay un problema en las sociedades y es el de normalizar. Por ejemplo, hay sociedades, hay grupos, hay congregaciones que han normalizado la mentira. Ya es normal. Puede haber un mentiroso, uno que sea el mentiroso, pero para los demás ya es normal. Ya no les indigna, ya no les llama la atención. ¿Recuerdan el gran pecado que se menciona en 1 Corintios? Un hombre que había tomado a la mujer de su padre. Incluso la sociedad estaba indignada, pero la iglesia no. Por eso Pablo dice, no lo hice por el que cometió el pecado, sino para que ustedes entiendan, para que ustedes comprendan, para que ustedes se den cuenta. Y ese es el propósito de los mensajes, de los sermones, de los estudios bíblicos, que cada persona se dé cuenta de cómo está su relación con Dios, cómo se está conduciendo, para que se use y si se manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. La pureza de los primeros cristianos era una clara señal que los distinguía de los paganos. La inmoralidad no era objetada por los paganos y con frecuencia era parte de su culto religioso. Pablo esperaba que las iglesias dieran un testimonio positivo del hecho de que habían superado tales prácticas. El testimonio viviente de la iglesia de hoy día está estrechamente relacionado con la pureza de sus miembros. No temas producir tristeza, que es según Dios, dolor, que es según Dios.
Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. ¿Ah? Consolados. Ustedes fueron consolados, nosotros hemos sido consolados. A ustedes les va bien, a mí me va bien. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. ¿Qué pasó con Tito? Que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Cómo iba a ser recibido Tito? ¿Cómo lo recibieron? Pensamientos que surgían en la mente de Pablo, que lo tenía preocupado, pero ahora resulta que Tito fue bien recibido. Una razón más para sentirse gozoso, ¿no? El hecho de que Tito había sido bien recibido. Siempre hay una pequeña minoría que se opone, que hace lo contrario. Por eso dicen, ¿no?, los que hablan de liderazgo, que si tú tienes el 60% de aprobación y el 40% de detractores, siéntete bien, estás en el camino correcto. Jesús mismo ha hablado. En la iglesia crece el trigo y la cizaña. Siempre va a haber personas que estén procurando hacer tu mal, pero ese es problema de ellos, no es problema del mensajero de Dios. El mensajero de Dios siempre debe estar preocupado en ir creciendo y creciendo. Como dice el versículo 1, en limpiarse para ir creciendo en santidad. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo, ¿qué está diciéndonos? Que a Tito le había dicho, esa iglesia de Corinto es muy buena, sus miembros son de lo mejor. Y cuando Tito fue, corroboró eso. Y Pablo dice, si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, eso ha sido corroborado. Mis dichos han sido corroborados por los hechos de ustedes. Todas las buenas cosas que Pablo había dicho antes a Tito en cuanto a los corintios habían resultado verdaderas. Y Tito le dijo a Pablo, es cierto lo que me has dicho. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos bien de una persona, por ejemplo, a veces hay quienes de buena fe recomiendan a algunas personas y cuando esa persona recomendada, caramba, responde a las expectativas, qué bien. Pero es triste cuando uno recomienda a alguien y esa persona actúa de una forma tal que hace quedar mal. Pero los corintios hicieron quedar bien a Pablo y Tito corroboró que ese gloriarse, que ese alegrarse por los corintios era verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. El cariño de Tito. Ahora Tito sentía cariño por la iglesia de Corinto, por cómo se había relacionado con ellos, por cómo lo habían tratado, por cómo habían respondido a la verdad. Se acuerda de la obediencia, dice. Y aquí Pablo utiliza una palabra que suele usar con temor y temblor. Tito no había sido recibido con hostilidad ni amenazado con ser rechazado, como podría haberse esperado. Ese era el temor de Pablo, una de las razones de su angustia, sino que había sido acogido con mucho respeto. Los corintios lo habían aceptado como a un mensajero enviado por Dios, le habían demostrado su ferviente anhelo por complacerlo y sentían el santo temor de que, por una u otra razón, no llegaran a la altura que se esperaba de ellos. La tristeza que, según Dios, derriba el orgullo humano, con temor y temblor, con respeto, con consideración. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ánimo en cuanto a vosotros, dice otra versión. Me gozo, me alegro. Qué grato es
saber y recibir buenas noticias. Estamos preocupados por qué habrán dicho, qué habrá sucedido, cómo respondieron. Y cuando se recibe la noticia, todo es para bien, todo es positivo. Se entristecieron en un primer momento, pero esa tristeza produjo en ellos arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de rumbo. Y la iglesia de Corinto estuvo decidido a aceptar y obedecieron el mensaje de Dios enviado por medio del apóstol. ¿Cuál es tu respuesta a las amonestaciones del Señor? ¿De qué manera respondes cuando alguien te hace ver que estás equivocado? ¿Te enojas? O por otro lado, ¿cómo amonestas a alguien que está equivocado? ¿Qué palabras utilizas? Recuerda, no es tanto el mensaje que das, sino cómo lo das. De una u otra manera, recuerda que hay un dolor, hay un sufrimiento que vale la pena. El sufrimiento que viene de Dios, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a arreglar nuestras cuentas con Él y a vivir para Él. Que Dios te bendiga. Amén.